Esta semana, a partir de esta semana, los días viernes, en la Sala Lugones y en el Malva, se está exhibiendo en carácter de estreno una película muy comentada que participó en muchos festivales. El año pasado integró la sección paralela, podríamos decir, o la sección independiente que se lleva a cabo en la ciudad de Mar del Plata desde hace 2 o 3 años. Me refiero a la película La noche está marchándose ya, y justamente están con nosotros en vivo aquí en el piso sus dos codirectores. Me refiero a Ezequiel Salinas y a Ramiro Sonsini. Hola, ¿cómo están? Un gusto recibirlos. Buenas tardes, Bienvenidos Luis. al programa. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos. No, por favor, un placer. Y bueno, mucho se ha hablado sobre esta película, pero me interesaría que nos comenten en un principio el tiempo que demandó esta tarea y cómo fue filmarla. Bueno, la película se hizo muy rápido en realidad. Desde que recibimos el primer llamado con la propuesta de hacer una película por parte de la gente de Gong Cine de acá de Buenos Aires, hasta que la película estuvo terminada, o sea, la primer prueba de DCP en el cine pasó un año aproximadamente. Que para los tiempos que normalmente lleva a hacer una película es bastante acelerado. Sí. En realidad fue una película, perdón, para la que contaron con un escaso presupuesto, ¿verdad? Sí, muy escaso, fueron $15.000. Sí. Que llegaron como una propuesta un poco inesperada en un momento en el que Ezequiel y yo somos técnicos y nos trabajamos haciendo películas, a pesar de que esta es nuestra primera como directores. Hace mucho que trabajamos en el cine, y un poco al calor de todas las nuevas políticas de financiamiento del cine argentino por parte del gobierno de Milei, nos encontramos básicamente haciéndonos la idea de que no íbamos a poder seguir trabajando como técnicos, claro, y que teníamos que reinventarnos un poco. Yo hincapié en esto del escaso presupuesto, porque es increíble lo que han hecho con el escaso presupuesto que tenían. Entonces queríamos que un poco nos contaran cómo fue esta distribución, cómo fue la posibilidad de poner en marcha y la puesta de esta película a la luz de lo poco con lo que contaban a nivel monetario, financiero, ¿no? Bueno, como contaba Rami, nosotros somos técnicos y todo el equipo que nos acompañó también es un equipo de técnicos cordobeses con los que venimos trabajando hace tiempo, compartiendo proyectos. Y en una primera instancia, el presupuesto de la película básicamente era una forma de cuidarnos entre nosotros, de gestionar un pequeño espacio de trabajo que tuviera un mínimo salario que nos permitiera un poco paliar esta crisis que estábamos viviendo. Y a partir de eso, la generación de la película fue con 2 o 3 elementos que a priori sabíamos que íbamos a usar, que uno es Octavio Bertone, que es el proyectorista del Cine Club Hugo del Carril, es un gran amigo y el protagonista de un corto anterior. El Cine Club Hugo del Carril, que es un espacio para nosotros no solo de referencia por lo que significa para la cinefilia, sino personal, porque somos cineclubistas, empezamos a ver películas ahí. Entonces, entre esas cosas, dijimos, bueno, ahora tenemos que soltar la imaginación sabiendo que estos son los límites. Claro. Y ahí empezamos a escribir la película y a pensar un poco lo que íbamos a hacer, siempre teniendo como horizonte que tenía que suceder mayormente adentro del cine y que tenía que tener escenas que a nosotros nos dieran ganas de filmar y nos dieran ganas de ver. Uh-huh. Como tratar de soltar la imaginación, dado que no podíamos soltar un peso. Claro, claro. Toda la parte obviamente política y demás ha sido hablada y charlada y ha sido levantada. A mí me interesa hablar un poco de lo que tiene que ver con la parte técnica, con las puestas en escena, con el trabajo con la fotografía increíble en blanco y negro, con los planos, los encuadres. Digo, ahora entiendo esto de que queríamos hacer una película que nos gustara filmar y que quisiéramos filmar esos pasillos, esas cosas, esas tomas, digo, pero ¿cómo se craneó todo eso? Bueno, un poco nosotros tenemos una manera muy ineficiente de trabajar. Básicamente nos juntamos, comemos, empezamos a pensar en una idea, le soltamos una idea al otro y ahí es como un ida y vuelta, como tirarse paredes hasta poder armar una escena. Y a partir de esa escena, que a veces tiene que ver con decir, bueno, nosotros queremos hacer una screwball comedy, una escena de comedia física.
y pensar en qué lugar del cine la podíamos hacer y en qué momento de la película y bueno, jugar a que uno puede imitar en una escena un pedacito de la historia del cine o una película que a veces tiene que ver con la puesta, a veces tiene que ver con la fotografía y de decir, juguemos al Tercer Hombre de Carol Reed Claro. o a una película de Johnny To. Y un poco así fuimos gestando las ideas para las escenas. Y después, en cuanto a la fotografía, nosotros co-dirigimos casi todos los aspectos de la peli, menos el sonido, todos los aspectos técnicos. Y Rami es editor y yo vengo de la dirección de fotografía. Y básicamente era pensar planos sencillos, posibles, y dentro de eso empezar a jugar con las luces y las sombras. Y por eso también la peli es en blanco y negro, porque el blanco y negro es un lenguaje que para nuestra pobreza de recursos es mucho más sintético y nos permitía concentrar mucho lo que queríamos hacer. Yo sí los voy a traer de vuelta al terreno político, porque me encanta. Ustedes saben que la película ha dividido aguas en un sentido. Para algunos es una película optimista, para otros es una película profundamente realista y que palpa con total crudeza este tiempo. Incluso desde el título, para algunos es un título negativísimo y para otros no, porque intentan ver un cierto clareo en el cielo, dejando pasar esta oscuridad. ¿Ustedes qué piensan? Mira, para mí, vos diste la clave en cómo describiste la polémica. Es entre el optimismo y la realidad. Claro. Cuando uno tendería a pensar que debería ser entre el optimismo y el pesimismo. Claro. O sea, el pesimismo se ha naturalizado tanto que ya nos parece que es la realidad. Y nosotros lo que un poco nos negábamos a resignar para hacer una película era la posibilidad de pensar por fuera del pesimismo. Que creo que es algo que el cine nos ha enseñado y que nos ha hecho querer tanto el cine. Porque el cine, no todo el cine obviamente, pero el cine que nosotros de alguna manera nos terminó calando hondo y formando nuestra educación sentimental, que tiene mucho que ver con el cine clásico y que tiene que ver con épocas del cine en donde había algo del impulso por renovar ciertas cosas, el lenguaje del cine, la modernidad, etcétera, siempre estuvo atado a la convicción firme de que la imaginación al poder es capaz de cambiar la realidad. Entonces, para nosotros sí que era muy importante sostener con mucha creencia, con mucha fe, que nosotros podíamos hacer una película optimista. Sin, obviamente, negar Lo que sucede. el contexto, Claro. digamos. Claro. No veía contradicción en eso que estabas planteando vos tampoco. Uno Lo puede que- ver la realidad lo y que aún pasa así es que pensar. iba a avanzar un poquito más en el final, que no voy a spoilear, que tiene que ver cómo se mire ese final. Porque unos pueden decir, estamos todos juntos y vamos hacia algo. Y otros pueden decir, miren todos los que somos, cada vez somos más y estamos peor. Lo que pasa es que para nosotros, en ese sentido, pasan dos cosas con el final. Por Sí. un lado, el final de nuestra película tiene que ver con una comunidad que se organiza. Bueno, Y nosotros no sabíamos cómo filmar el proceso de no, organización. está muy bien pero el punto de vista, necesitábamos por que eso lo preguntaba, que el ¿no? optimismo esté puesto en Sí. creer que se puede organizar. Ok. Después hay un talón ahí de Aquiles de poder filmar cómo se organiza. Y por otra parte, también nuestra película es hija de una derrota política. Nosotros, cuando empezamos a hacer esta película, Milei acababa de empezar su gobierno Claro. y digo, no se puede dejar de reconocer que hay una profunda derrota política y ideológica en el triunfo de este gobierno. Sí, y sí. eso de alguna manera creo que la película trata de contenerlo, Ujú. porque es lo que también sentimos. Sí. Bien, bien. Ay, llego a hablar de una escena, yo vuelvo otra escena, perdón. La declaración de amor, digo, es una escena preciosa, maravillosa. Digo, además ustedes aman a sus personajes, les tienen cariño, pero les tienen respeto también. Entonces los miran así y hacen que nosotros los miremos también. Y cuando digo así, digo de igual a igual, con los prejuicios que tenemos como personas y demás también. Entonces ahí dice algo Maxi, con esto de ya estoy harto de solamente mirar cómo me miran los demás, ¿no? Digo esto como respuesta también de
unos dicen esto, los otros dicen lo otro, y estamos siempre... Y lo importante es lo que en el pienso medio. yo. Digo, algo de eso me parece que también en la película está, me parece reflejado. Y esto como de abrirse al otro, a pesar de, o más allá de también, como un camino para algo, no sé. Sí, me estaba acordando en uno de los festivales que tuvimos, una jurado que fue muy, muy amable con nosotros, nos dijo que a ella le había sorprendido mucho cómo en la película se abrazaban, como había algo que yo la verdad que creo que para nosotros es bastante cotidiano, como algo de que por defecto uno trata de ser ante la duda, el cariño, digamos, y que, bueno, quizá es algo que ha perdido naturalidad, digamos, se ha empezado a rarificar por razones más que comprensibles, Sí. por otro lado, porque, digo, cuando la vida se pone muy difícil y muy, muy cuesta arriba, bueno, uno también se pone más frágil, se pone a la defensiva, empieza a dudar, eh, pero creo que, digo, al fin y al cabo, para nosotros siempre tenía que ver con como no resignar el placer, digamos. Como, yo no creo que haya ahí una disyuntiva entre la responsabilidad y el placer, o entre la política y el goce, digamos. Sí, sí. Creo que al fin y al cabo las dos cosas están muy atadas entre sí, digamos. Claro. Como no hay justicia sin goce, digamos. Sí, sí. Y no hay goce sin justicia, o bueno, eso en realidad es más discutible, pero... Y otra cosa interesante a destacar de esta película es que ustedes les dan visibilidad a los que ya están invisibles. Y esto está muy bueno como para poder hablarlo, ¿no? Dedicar, cuando fueron pergeñando el guión, la característica de los personajes que decidieron retratar, en qué lugar están. A nosotros nos interesaba, en principio, digo, por ejemplo, los naranjitas, que acá les dicen trapitos. Sí. Nos interesaba eso, darle cuerpo a los naranjitas. Claro. A algo que es muy particular en Córdoba. Sí. Y también, en ese sentido, pasó algo que digo, termina siendo lamentablemente fortuito. Ahora, justo en Córdoba, se aprobó una ordenanza para eliminar a los naranjitas como trabajadores informales. Y hay algo del mundo del trabajo informal, del mundo del trabajo como en esta concepción nueva que tiene el ser tu propio jefe o el generar tu propio ingreso, que a nosotros nos interesaba poner en la película también en oposición al trabajo de un proyectorista que básicamente es un asalariado. Claro. Y en ese sentido lo que nos interesaba era poder desplegar una mirada sobre todas estas dimensiones del trabajo. Claro. Que cuando uno pertenece a la clase media tiene muy asimilado la mentalidad del asalariado. Sí. Y pierde de vista todos estos otros regímenes laborales que existen y que ahora incluso son mayoritarios. Sí, sí. Y hay algo con el dinero y con la cultura, en todo caso también, que se juega mucho. El dinero se evidencia, está en muchas de las escenas, contando plata, hablando sobre dinero. Vieron que en algún momento hay una cierta clase que dice que no se habla de dinero, porque es como vulgar, ¿no? Es de mala educación preguntar cuánto cobran. Exactamente. ¿Cuánto Y la vale? película eso lo exhibe, pero en algún punto también para darnos cuenta cómo se desbalanceó todo, digo, ¿no? Pelu que cobra 250 por ser el guardia de la noche y esta chica que con un video solo puede generar $2.000. Digo, para dar una referencia de ese marco. Sí, sí. Y entonces ver dónde está también, qué es lo que pasa con la cultura que a veces también se piensa como por fuera del trabajo y no deja de ser parte del trabajo, que lo que hacemos nosotros como periodistas, críticos de cine, los directores, los que hacen una película, el técnico, el sonista, es un laburo, no es dale, es tu vocación, ¿vieron? También esa otra que se le dice, dale, pero si es tu vocación, hacelo gratis, cobrar $2 por esto, ¿no? Algo de eso también me parece que está en juego en la peli. Y en relación al tema del dinero, digo, por un lado, como nosotros como trabajadores desocupados porque deja de producirse cine en Argentina, vivimos esa situación donde empezás Claro. a contar los pesos porque cada cosa que te falta o cada cuenta que pifiás es mortal para tu economía mensual. Y empezás a vivir con este temor de ¿puedo pagar el alquiler? ¿No puedo pagar el alquiler? ¿Me echan? ¿No me echan? Etcétera. Sí. Digo, y hay algo de eso que tiene que ver con una experiencia personal. Y después hay otro aspecto en relación al dinero, que también nos interesaba filmar cierto tipo de cosas que están desapareciendo. Es como los billetes desaparecen, los billetes
de ciertas denominaciones. Sí. Entonces, como todo eso, es muy estimulante filmarlo. Como es estimulante filmar algo que quizá deja de existir pronto. Bien. Bueno, y hablando del desequilibrio, ¿no? Hay una escena sumamente interesante, que es la del despido del proyectorista, mientras come. No hay cosa más agresiva que eso, ¿no? ¿Cómo fueron concibiendo esta situación? Esa escena la filmamos 4 veces. Las 3 primeras fue sin el sandwichito. Ah, mira. O sea, era una escena que digamos que era seria, o era, digo, no queríamos que sea muy dramática, en ningún momento pensamos que iba a estar como musicalizada con violines, pero sí que era, bueno, un momento serio. Sí que nosotros queríamos como desatar el conflicto rápido en la película. Sí. Y en un ensayo lo habíamos hecho como para probar un registro distinto, habíamos hecho esto, bueno, hacer la escena comiendo. ¿Cómo funciona eso? Y bueno, la filmamos con el sandwichito. Pablo Limar, sí que es el actor, que es un crack, es un gran actor que tiene un oficio tremendo. La hizo de una, muy rápido, hizo cosas que nosotros no le pedimos muy buenas, como terminar de comer cuando terminaba su Pero vos diálogo. decías que se atragante y que se muera ahí. El detalle de Claro. comer La amiguita. la Espectacular. Claro, mientras el otro no tiene nada, él aprovecha Es todo, ¿no? maravilloso. Terrible. Y bueno, y cuando nos sentamos a editar, y nos tocó esa escena, editamos la escena seria, digamos, y editamos la versión con el sándwich. Y lo que nos dimos cuenta muy rápido fue que, en función de cuál versión eligiéramos de esa escena, iba a ser el tono de la película. Claro. Y nosotros Claro. teníamos claro que la película no podía ser una película autovictimizante, autoindulgente, llorona, dicho en criollo. Claro. Entonces, medio que fue muy rápido y evidente que esa escena era necesaria para poder empezar a como apuntalar a dónde queríamos llevar la manera de ver el drama de los personajes, digamos. Claro. Sí, totalmente. Y algo que tiene que ver obviamente con las referencias que eligieron también de las películas. Estamos en un cineclub, son proyectoristas, los que entran y se quedan a la noche miran películas, como uno se siente eso. ¿Cómo fue elegir lo que se eligió? Que además cuenta, digo, no elijo una imagen porque me gusta, sino porque además está contando algo. Y en principio nos pusimos una especie de idea rectora, que era elegir películas de fines de los años 20 y principios de los 30, justo antes del Código Hays, que son películas muy particulares, pues son películas donde los géneros no están muy definidos, las películas pueden ser una comedia y un melodrama al mismo tiempo. Sí. Hay un mundo del crack del 29 en Estados Unidos que se percibe y permea mucho todas esas películas de Hollywood. Y empezamos por ahí. Y después ese criterio nos ordenó y nos trajo un par de referencias, y a partir de ahí las empezamos a desordenar a partir de cosas como, por ejemplo, poder utilizar un registro que hicimos de la Semana de la Cinefilia, que es una cosa que ocurre en Córdoba todos los años, que es un festival de cine cinéfilo, donde no hay alfombras rojas, pero No hay directores. hay mucho público. Y nada, teníamos ganas de usar material de la Semana de Cinefilia, ¿era? ¿O del Film Noir? O de un ciclo de Film Noir argentino, criollo. Y también llamar a Ozu, porque nos interesaba que permeara el espíritu de Ozu, Ford y Renoir. Y a Renoir no lo pusimos, pero se lo escucha. Sí, claro. Entonces la elección también empezó, después de que la ordenamos, a ser desordenada por cierta afinidad con un cine que básicamente nos enseñó a ver lo que nosotros queríamos hacer, que es comunidades que se pueden organizar, comunidades que resisten frente a un mundo que nosotros no queremos y que rechazamos, que en este caso y hoy en Argentina es el gobierno de Milei y una derecha muy rancia. Y bueno, nada, eso, como encontrar, cómo poner ese mundo de referencias dentro de la película. Sí, y al mismo tiempo también teníamos, esto es algo que me decía el S siempre cuando escribimos, no podemos poner una película porque es de tal persona. Claro, exacto. O sea, la película tenía que invitarnos a nosotros a contestarle con una escena. O sea, que lo que pasara en la película que usábamos de alguna manera impactara en nuestra película. Okay. Y eso de alguna manera también tiene que ver con una forma de entender la cinefilia, que la cinefilia no es en realidad un conjunto de códigos que uno conoce y por lo tanto pertenece o no, sino que es una manera de vincularse con las películas, una manera de entender que el mundo
a partir de lo que las películas te enseñan y viceversa. Digo, en ese sentido, para nosotros la cinefilia es una cosa muy sencilla, digamos. Sí. La última, una escena que me llamó mucho la atención porque me parece cine en estado puro, que es el proyectorista dentro mientras la chica que graba videos le toca el timbre y él escucha una canción de amor. Esa es una escena que entre nosotros... Creo que era Somebody to Love, el tema que escuchan. es What is Love. What is What Love. is Love, What is Love, What is En Love. una versión... Pero castellanizada a lo cordobés. Sí. Cuartetizada. Sí, sí. En principio tuvo que ver con que a nosotros nos interesa mucho trabajar con el cuarteto, porque el cuarteto es un ritmo que en Córdoba tiene un alcance popular enorme y que atraviesa mucho todas las clases sociales Ujú. y que a la vez tiene algo que a nosotros nos interesaba que nuestra película tuviera, que es que el cuarteto es un ritmo alegre, pero cuyas letras hablan sobre situaciones muy dramáticas. Entonces era una forma de incluir el cuarteto, que es algo sobre lo que venimos trabajando también en otros proyectos. Claro. Y también nada, de jugar con una escena de otra película, que es Bella Tarea, la película de Claire Denis. Y nos costó mucho incluir esa referencia, por ejemplo, porque el referente era muy claro y era muy bueno. Ujú. Entonces fue siempre algo difícil para nosotros de encontrarle un lugar en la película y encontrar un tono para eso. Ok. Y quería decir una Sí, una claro. nota al pie, Dale. que para una buena manera de entender lo que es el cuarteto en Córdoba. Ayer se murió el Indio Solari. Sí, sí. Y realmente me parece muy, muy emocionante cómo conmovió al país y cómo todas las manifestaciones en la calle, en todos Sí. lados, ¿no? Y hoy me desperté y miraba, anoche en Córdoba tocó Ulises Bueno, que es el hermano de Rodrigo. Sí, sí. Y bueno, claro, en Córdoba al Indio se lo homenajea también desde el cuarteto y Ulises tiene grabado en uno de sus grandes discos una versión de Jijiji en cuarteto. Sí. O sea, anoche la cantó y lloraba porque él es muy fan de Los Redondos. Pero bueno, un poco el cuarteto, es como que el cuarteto es una especie de fuerza totalizante que agarra el mundo y lo cuartetiza, digamos. Y eso un poco creo que es algo que a nosotros nos gusta. Como que nosotros también intentamos cuartetizar Ujú. las películas que nos gustan, haciendo nuestras propias versiones, Ok. muchas veces sintéticas, un poco rudimentarias, pero que bueno, no pierden el amor hacia esos referentes, ¿no? Bueno, ¿dónde ver? La noche está marchándose ya. La noche está marchándose ya. Hoy la pueden ver en el Malva a las 20:15. Y en la Lugones a las 20:30. Y todos los Terminan de sábados escuchar del este mes. programa y se van, o al Exacto, Malva Sí, o a sí. la Lugones. Sí, por favor, pueden vayan, elegir. vayan a Y ver. todos los sábados del mes en el Malva a las 20:15 y hasta el miércoles. Hasta el jueves hasta 11. el jueves 11 Toda de la estar- semana en la Lugones. Exacto. Exacto. Chicos, la mejor de las suertes con esta película de todo corazón. Muchas Muchísimas gracias. gracias. No, Gracias por por favor. invitarnos. Bueno, vamos a continuar con la primera de las canciones de la tarde de hoy. No, te está haciendo... Perdón que te interrumpa. ¿Tenemos una conexión? No, No hay canción. no hay canción. No hay canción. Entonces nos vamos con una cortina a la próxima nota, ¿verdad? A la tanda, nos vamos a la tanda. Seguinos en Instagram, @0.me. Centro Médico Integral Fitzroy. Desde hace casi 50 años estamos comprometidos con la salud ocupacional, gestionando de forma integral exámenes en salud, control de ausentismo, servicio médico en planta, higiene y seguridad y programas de bienestar laboral. Centro Médico Integral Fitzroy. Trabajamos por la salud de su empresa. Mucho teatro. Un recorrido por la cartelera y agenda teatral. Entrevistas exclusivas y todo lo que pasa sobre las tablas. Mucho teatro. Todos los jueves desde las 17 horas en Punto Cero.
¿Necesitas un sitio web que cautive? ¿O aprender a brillar en redes sociales? En Romcom, agencia de comunicación, te ayudamos a impulsar tu visión y conectar con tu audiencia. Escribinos a agenciaromcom@gmail.com o por Instagram en @romcom.ar y descubrí cómo llevar tu proyecto al siguiente nivel. Romcom. Amamos comunicar. Conocé la actualidad de Argentina y el mundo en .0.me. Noticias con verdadero periodismo independiente. Entrá y entérate de todo en .0.me. Periodismo posta. Porque es vital apoyar y difundir el cine argentino y visibilizar a sus protagonistas. Colabora para que con tu apoyo sigamos promoviendo el cine nacional. Invítanos un cafecito. Ingresá a cafecito.app/radiocinefilia. En Cinefilia hablamos de cine con quienes hacen cine.